Hola, bienvenidos a Entrevistas Vanguardia. Un saludo a todos nuestros usuarios en vanguardia.com y en nuestras plataformas. Hoy vamos a hablar de infraestructura para nuestro departamento, para Santander y también para el área metropolitana, que por supuesto ha sido uno de los puntos críticos que ha tenido nuestra región en los últimos años. Para nadie es un secreto que Santander tiene un grave atraso en materia de infraestructura. Pero esto va a comenzar a cambiar gracias a una gestión que han venido haciendo desde hace varias semanas los gremios de la producción, el sector privado de la mano del sector público en Bucaramanga, en Santander, que esta semana fue noticia por una reunión que todos estos sectores, una comisión del sector público y privado, hicieron en la Casa de Nariño en Bogotá y una gran reunión con el presidente Iván Duque. Para hablar de este tema, hemos invitado a Entrevistas Vanguardia a Juan Pablo Remolina. Él es el director ejecutivo de ProSantander. Doctor Juan Pablo, gracias por estar en Vanguardia. Bienvenido. Muy buenos días, Javier. Un gusto estar con ustedes. Bueno, esta semana que está terminando, estuvo esa comisión de los gremios del sector privado, ProSantander, la ANDI, la Cámara de Comercio, el sector privado de Barrancabermeja, incluso con algunos líderes dirigentes políticos, el gobernador, los alcaldes del área metropolitana en una reunión en la Casa de Nariño para hablar de las obras de infraestructura que necesita urgentemente la región. Hagamos primero que todo un resumen de lo que fue esa importante reunión en Palacio. Bueno, muy bien, Javier. Esta reunión fue una reunión que pudo concretar el presidente de la Junta Directiva de ProSantander, Rafael Marín. Se pudo sacar esa cita y participaron tanto el sector público como privado, como bien lo señala Javier, encabezada por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, estuvo el presidente de la asamblea del departamento, los 4 alcaldes del área metropolitana, el alcalde de Barrancabermeja, y por parte del sector privado estuvo la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio, el director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander, estuvo la gerente de la ANDI Santander, estuvo 2 empresarios miembros de ProSantander, la doctora Marta Pinto y Alejandro Galvis. Y por otro lado, pues evidentemente estuvo el presidente de la Junta Directiva de ProSantander, Rafael Marín, y yo como director ejecutivo. Entonces tuvimos una presencia representativa e incluyente de los dos sectores. Como no ocurría hace muchos años, y esto es muy importante resaltarlo, ¿cómo se logra la unión del sector público y privado de esa manera tan cohesionada que pues había sido también una dolencia, una crítica que muchos hacían en nuestro departamento, como la dirigencia política, quizá los gobernantes, los congresistas, bueno, en este caso no hubo una gran participación de la bancada en el Congreso, pero ¿cómo se logra que se unan los dos sectores para que lleguen de esa manera cohesionada frente al presidente de la República? Muy buena pregunta, Javier, y en esto hay que señalar que esto no es de un proceso para otro, esto es un proceso largo. Prácticamente casi que llevamos 2 años en esto. Empezamos, la unión de los mismos empresarios, que tampoco se había llevado a cabo hace muchos años, y acá, digamos, a través de ProSantander, buena parte de ese empresariado se une y también empieza a determinar cuáles son los proyectos que considera que son prioritarios para el departamento. Entonces, eso se hizo cuando se empezó a formular el Plan Departamental de Desarrollo. ProSantander hace una propuesta de los inaplazables del desarrollo, pero no es solo ProSantander, esto es un proceso participativo, incluyente, donde muchos otros actores deben participar, y empezamos una conversación con los diferentes gremios del sector privado.
Y ahí está la ANDI, el Comité de Gremios, FENALCO, FENAVI, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, etcétera, evidentemente la Cámara de Comercio, la Comisión Regional de Competitividad, y ahí empezamos a empezar a priorizar esa agenda, pero no era suficiente. Se requería evidentemente la participación del sector público. Y el primer paso fue con la asamblea del departamento. También empezaron a incluir y a determinar si esa priorización de proyectos era la adecuada. Luego empezamos una conversación con el señor gobernador y luego se abrió un espacio que se llama la Alianza por Santander, donde se incluye a la bancada parlamentaria, a los diferentes alcaldes, y se han dado una serie de reuniones, de plenarias, pero también esas plenarias tienen unos comités ejecutivos que nos reunimos semanalmente, precisamente a hacerle ese seguimiento. Y de todas esas inversiones pasamos de cerca de 40 proyectos a luego 24 y luego 11 proyectos que poder decir, estos son proyectos estratégicos y prioritarios para el departamento. Siempre el problema, Javier, en los temas de fragmentación es que cada uno tiene una agenda diferente y cada uno, si el presidente viene, le habla de temas diferentes y en últimas se va sin una agenda concreta. Entonces, la magia de esto está en poder priorizar y que todos tengamos el mismo discurso. Y aquí logramos presentarle al señor presidente, teniendo en cuenta que está pues a puertas de cerrar su mandato. Bueno, ¿qué cosas podrían hacerse para poder darle cierre en estos meses que quedan? Y yo creo que el presidente fue bastante generoso con Santander en la forma como nos atendió con miembros de su gabinete prácticamente del más alto nivel, 2 ministros, la ministra de Transporte, el ministro de Minas y Energía, estaba el director de la ANI, perdón, el director del INVIAS, 2 presidentes de la ANI, 2 vicepresidentes de Ecopetrol, estaba el viceministro de Desarrollo Empresarial, etcétera. Eso todo nos permitió tener una conversación muy fluida y que permitía toma de decisiones en ese lugar. Sí. Hablemos entonces de los proyectos. Usted mencionó que se ha venido trabajando desde ProSantander con diferentes gremios y también con el sector público en los inaplazables. Y hay muchos en Santander. Quizá la lista es demasiado larga, pero ustedes tuvieron que priorizar de esos inaplazables cuáles llevaron a Palacio a presentarles al presidente de la República para ese empujón. Muy bien. Entonces, el primero es el anillo externo metropolitano. El anillo externo metropolitano es una variante nacional que estaba incluido dentro del proyecto BBY, que es Barranca Bermeja, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, que es la ruta del cacao. Y sin duda, si se hace ese proyecto, se logra descongestionar de manera significativa el área metropolitana porque el tráfico pesado pues no tendría que entrar a la ciudad de Bucaramanga, etcétera. Entonces, esa es una gran oportunidad. Se le presentó, el señor gobernador ha adelantado los estudios y diseños, ya hay unos avances muy significativos en este proyecto. Y se le presentó el proyecto. Estamos hablando que en doble calzada son 650.000 millones de pesos lo que vale este proyecto. Sí. Infortunadamente, pues el gobierno nacional pues ya está a puertas de entregar su mandato y el presidente de manera muy sincera nos dijo que no tenía espacio fiscal, pero sí se comprometió a darle todo un acompañamiento y le ofreció la estructuración financiera del proyecto y señaló diversas otras fuentes de financiación que se pueden obtener para financiar este proyecto, que sin duda
es absolutamente pertinente y estratégico para la región. Sí, Ahí señaló, por ese ejemplo, las regalías, Javier, dijo, sí. oiga, si ustedes están contemplando otras fuentes, nosotros podemos acompañarlos, por ejemplo, para la asignación de regalías para este proyecto. Bueno, el anillo vial metropolitano estaba en el primer lugar de la lista, pero hagamos digamos que un repaso rápido, no tan detallado para que no nos alarguemos tanto, sobre Perfecto. qué otros proyectos llevaron priorizados a presentar al presidente para buscar ese respaldo del gobierno nacional. Bueno, en materia de infraestructura de transporte, porque hay unos temas que no son de infraestructura, estaba el anillo vial externo metropolitano, la vía Yuma, la adición del 20% de la concesión de la ruta del cacao, los retornos del anillo vial y puentes peatonales, Sí. eh, perdón, la extensión del convenio 1113, que si bien es un tema, digamos, jurídico, podríamos decirlo, aquí estamos hablando de la extensión de ese convenio con el objetivo de financiar un paquete de cerca de 15 obras absolutamente estratégicas en el área metropolitana y que suman más de 500.000 millones de pesos. Entonces, ahí están los principales puntos en materia de infraestructura. Una cosa sobre el convenio 1113, un detalle, y es que para que nuestros usuarios entiendan, esto es un nombre técnico, el convenio 1113 es una unión de esfuerzos del gobierno nacional y la región para recaudar los recursos de los peajes de Lebrija y Río Negro aquí en Santander para poder desarrollar obras con esos recursos. Esto tiene una historia larga, pero en la actualidad ese convenio está siendo administrado o está siendo ejecutadas las obras a través del IDESAN. En la reunión se determinó, fue noticia, que se va a hacer toda la gestión para que el operador del convenio 1113 ya no sea el IDESAN, la Gobernación de Santander, sino que sea Findeter, pues a raíz de controversias y polémicas que no vienen al caso en esta entrevista, pero que todos hemos conocido también. El punto o la pregunta que quería hacerle sobre el convenio 1113 es el peaje de Río Negro, que en este momento no está recaudando porque está inhabilitado después de las protestas de mitad de año del 2021, las protestas sociales en donde fue destruido o fue vandalizado la caseta del peaje de Río Negro. ¿Qué va a pasar con el peaje? ¿Cómo hacer para reactivarlo? ¿Eso lo hablaron en la reunión con el presidente? Sí, pero tangencialmente, Javier, esto es una conversación que se lleva a cabo en el marco del comité directivo del 1113 y sin Sí. duda la prioridad es restablecer este peaje. Es lamentable pues que los santanderianos con tantas necesidades y sobre todo en materia de infraestructura, pues eliminemos nuestra fuente de ingreso. Ahí pues son miles de millones, más de 40 millones de pesos que dejamos de percibir los santanderianos precisamente para invertir en esas obras que necesitamos y de los cuales incluso eh, no son los santanderianos los que pagan esos peajes, sino otro tipo de personas, de los camiones que vienen de otras partes del país, que precisamente pasan por ahí y que están haciendo uso de esas vías y que por lo tanto se requiere pues ese pago para el mantenimiento y para hacer mejoras obras. Pero infortunadamente no está eso a disposición y ojalá pues podamos recuperar esta fuente de recursos tan importante para las vías de Santander. Volvamos a la lista. Estábamos Sí. por ahora en los proyectos priorizados que llevaron a la Casa de Nariño a presentar al presidente para el apoyo y nos habló de infraestructura. ¿Qué otros proyectos de tipo social o Sí, incluso veo aquí también de tipo científico llevaron a Palacio? entonces llevamos a Palacio otros proyectos que era el fortalecimiento del Instituto Colombiano del Petróleo, que es la joya en materia de ciencia, tecnología e innovación del ecosistema de innovación, emprendimiento en Santander. Luego un proyecto de ley que cursa en el Congreso que es determinar Barrancabermeja como zona económica social especial de Barrancabermeja, lo que da una serie de beneficios tributarios a
las empresas que se vayan a establecer en Barranca Bermeja, un proyecto de gasificación en 30 municipios de Santander. También invitamos al presidente a la asamblea de ProSantander. Y otro punto, Javier, que se me pasó y que finalmente quedó incorporado y lo conversamos con el señor presidente, fue la ampliación de los estudios y diseños de la vía Bucaramanga-San Gil Barbosa. Eso está en curso por parte del INVIAS y la solicitud muy puntual fue, ya que se están haciendo los estudios actualmente, poder extender y ampliar para que tengamos más tramos en doble calzada y más tramos en terceros carriles. Bueno, nuestros usuarios que hasta ahora están participando a través de los comentarios en el YouTube, en el Facebook, seguramente se estarán preguntando, los ciudadanos, los santanderianos, muchos se estarán preguntando, doctor Juan Pablo Remolina, de todas estas obras que estamos hablando hoy, que le presentaron al presidente de la República, ¿cuáles tienen una real opción? Bueno, todas la tienen, pero digamos cuáles son las que de verdad comenzarán a hacerse. Bueno, por ejemplo, la vía Yuma, un compromiso de empezar obras este año de uno de los tramos, ¿sí? Y sobre el tramo restante, poder complementar los estudios y diseños para poder determinar el trazado. De los retornos del anillo vial y las puentes peatonales, la próxima semana va a haber un comité para determinar los diseños, es decir, hay algunas alternativas de diseño, poder determinar, ya están esos recursos y poder empezar obras de inmediato, ¿sí? En materia de la ampliación de los estudios y diseños de la vía Bucaramanga-San Gil Barbosa, también nos dijeron que eso ya estaba en curso y que iban a poder ampliar esos estudios. Esos estudios nos permitirían, por ejemplo, y eso vamos a tener que determinarlo con más precisión con el INVIAS, en cuántos kilómetros adicionales en doble calzada, en cuántos kilómetros adicionales y en qué tramos en específico, pero ya, digamos, es una realidad, digamos, ese compromiso de ampliación del alcance de esos estudios y diseños. En materia del proyecto de ley, por ejemplo, ya hubo una determinación del señor presidente de hacerle seguimiento por parte de la presidencia, un acompañamiento a ese proyecto de ley. Entonces, digamos, el presidente se comprometió de acompañar esa iniciativa. Igualmente, por ejemplo, en el Instituto Colombiano de Petróleo, hay una reafirmación por parte del gobierno nacional y de Ecopetrol de que el Instituto Colombiano de Petróleo es santanderiano. Va a haber una mayor inversión en el instituto y se proyecta como el instituto de la energía del país, con el proceso de fortalecer la transición energética y la búsqueda de la descarbonización en Colombia. Y por último, bueno, el proyecto de gasificación, digamos, se aprobó en esas etapas. Digamos, eso tendrá que darse algunos procesos formales. Y el del Comité 1113, evidentemente, sí tendrá que darse esa conversación en el comité para que se avance en esa materia. Sin ninguna duda, esto es de completa relevancia para nuestra región, porque lo necesita Santander para el desarrollo, para el futuro, infraestructura vial, desarrollo económico y también, por supuesto, desarrollo científico a través del ICP. Son primeros pasos, pero lo importante, y yo creo que con esto es un mensaje con el que quisiera que finalizáramos, doctor Juan Pablo Remolina. Lo importante es cómo se da ese paso. Se da se da de forma unida entre el sector público y el privado, que es algo que también nos han criticado mucho, nos hemos autocriticado mucho, y es como en algunas otras regiones, no vamos a mencionar cuáles, siempre llegan en bloque al gobierno nacional. Pues ahora Santander lo ha retomado, ha vuelto a llegar en bloque a la Casa de Nariño. Yo creo que ese es el mensaje que debe quedar de estos primeros pasos que se da para intentar saldar ese retraso vial o retraso en materia de infraestructura que tiene nuestra región. Yo creo que ese es el mensaje que debe quedar de este primer paso que se da, doctor Juan Pablo.
Así es, así es. Y de verdad, Javier, y todos los santanderianos y las personas que nos están escuchando, resaltar que es muy esperanzador, es muy satisfactorio ver esa unión, una voluntad real de trabajar en equipo, que no es simplemente para la foto, sino que viene de años atrás, un proceso de conversación, de poder definir cuáles son las prioridades, de poder coordinar, articular, y eso es disposición y voluntad real. Y eso implica, Javier, determinar una visión compartida del desarrollo, ¿sí? Es decir, para que haya esa unión, la unión se da es porque estamos de acuerdo en unos objetivos claros, ¿sí? Y aquí nos la hemos jugado para hacer de Santander lo que es el corazón logístico, el corazón multimodal de Colombia, y estamos convencidos de que si se bombea el corazón de Santander, le damos vida a Colombia, Javier. Está excelente esa analogía. Santander, corazón logístico de Colombia. Ojalá que podamos lograrlo con estos primeros pasos. Doctor Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, muchas gracias por atendernos estos minutos a nuestra audiencia de Vanguardia y todas nuestras plataformas. Muchas gracias, Javier. Y a ustedes también muy amables. Recuerden que estamos pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, de algunas preguntas que tengan para poder mantener esa interacción con todos nuestros usuarios. En el periódico impreso, en vanguardia.com, en nuestras redes sociales. En YouTube, recuerde suscribirse y darle clic a la campanita, seguirnos en Facebook y también en Instagram. Volveremos pronto con otra de nuestras entrevistas Vanguardia. Recuerden que con ustedes somos el Sistema Informativo de Santander.